Bienvenidos una vez más al programa Buscando la Tendencia. Hoy contamos con Victoria Torre, analista de Select Bank. Buenos días. Hola, buenos días. Y contamos con Alejandro Martín, subdirector de Hanseatic Broker House en España. Buenos días, José María. Vamos a ver si somos capaces de adivinar por dónde pueden ir los tiros para las próximas semanas, meses. En el último programa, de hecho, comentábamos la posibilidad de que el mes de octubre pudiera ser bastante bueno, sobre todo porque estacionalmente, como ya saben, se dice que es el mes de los grandes suelos. En este caso parece que más que en octubre fue a finales de septiembre, pero lo importante es que llevamos un saldo positivo bastante interesante. Alejandro, ¿cómo ves el caso de nuestro IBEX? ¿Crees que de verdad estamos haciendo ese suelo de mercado estacionalmente como suele ocurrir, digamos de forma histórica, o este rebote va a ser para intentar volver a marcar nuevos mínimos decrecientes? Estamos en una estación, yo creo, con una divergencia muy importante entre lo que es el mercado europeo y el mercado americano, porque hemos visto cómo el mercado americano nuevamente está intentando alcanzar ese gran movimiento lateral que perdió a principios de agosto, que está en la zona máxima, pero sin embargo el IBEX está muy cerca todavía de los mínimos que ha marcado durante estos meses. El IBEX alcanzó el objetivo con el que venía trabajando, pero el mercado americano no lo ha hecho. Ahí nos hemos confundido. Y el mercado americano está regresando nuevamente, como digo, a zona de resistencia, y de forma general todo el mercado. El IBEX 35 en la zona de los 9.100, 9.200 es una zona muy propicia para que puedan colocar nuevamente papel, para que puedan aparecer ventas. Y en el mercado americano estamos viendo exactamente lo mismo, como el S&P o el Dow Jones se está acercando al antiguo soporte perdido, que ahora es resistencia, y pienso que es muy probable que puedan colocar nuevamente papel. Por lo tanto, no me atrevería a afirmar que hemos alcanzado suelo. Los objetivos del mercado americano, venimos trabajando con un Dow Jones en 9.600, un S&P en torno a 9.85, no se han alcanzado, y es muy probable, si se produce un nuevo repliegue desde esta zona, que volvamos a intentar tantear por lo menos esos mínimos. Por tanto, aunque el IBEX 35 se ha alcanzado el objetivo, dudo bastante por el comportamiento del mercado americano, que está muy fuerte, y pienso que no es realista haber visto un movimiento de corrección proporcional de tan solo el 38,2% respecto a toda la subida que viene desarrollando desde marzo en comparación con el resto de mercados. Victoria, ¿qué crees? ¿Nos fiamos de este rebote desde los mínimos o no? Pues desde el punto de vista fundamental, la verdad es que con todas las incertidumbres que hay ahora mismo encima de la mesa, nosotros tampoco nos atreveríamos a afirmar que se han visto suelos. Por hablar de alguna de estas incertidumbres que todos conocemos, qué va a pasar finalmente, si va a haber una quiebra de Grecia, algo que parece cada vez más probable, pero lo importante es saber cómo se van a poner en marcha los mecanismos de estabilización de la eurozona, ver cómo se recapitaliza la banca, ver qué ocurre con el Fondo de Estabilidad Europea, y también, por supuesto, ese miedo a que haya una nueva recesión. Por ejemplo, en Estados Unidos sí que es cierto que los últimos datos macroeconómicos no están siendo del todo malos, pero lo que es curioso es que los datos de confianza sí que lo están siendo. Esta misma semana hemos conocido los datos de confianza del consumidor del mes de octubre, que han marcado su peor registro de los últimos 2 años y medio. Y, por ejemplo, solamente un 11% de los ciudadanos piensa que van a mejorar las circunstancias de empleo. Si ellos piensan que no van a mejorar su situación de empleo, no van a consumir, y si no consumen va a tener una incidencia importante en el PIB. No olvidemos el gran peso que tiene el consumo en el PIB estadounidense, con lo cual si no se van aclarando estas incertidumbres, y si alguno de estas circunstancias empeora, nosotros no descartamos que se vuelva a dar una vuelta al índice y que volvamos a ver, por ejemplo, el IBEX en 7.600 si efectivamente alguna de estas circunstancias empeora significativamente. Bueno, por lo menos veo que no nos fiamos, estamos un poco de acuerdo, ¿no? Alejandro, yo por ejemplo sí que vengo comentando bastante en nuestra página, o haciendo referencia mucho al Nasdaq desde hace varios meses para nuestros lectores, pero sobre todo porque en marzo de 2009, cuando estábamos en plena crisis subprime, veíamos como todos los índices caían, marcaban máximos y mínimos decrecientes, hasta que llegó a marzo y justo el Nikkei y el Nasdaq se desligaron, marcaban mínimos crecientes y el resto mínimos decrecientes. Digamos que ahí teníamos una importante divergencia alcista. ¿No crees que podría estar ocurriendo algo parecido en este caso? Porque, por ejemplo, en un gráfico semanal, en el Nasdaq, sí que tenemos una amplia figura de vuelta, estamos a un 4% de los máximos anuales. Quiero decir, si al final vemos que el Nasdaq, con la fuerza que tiene, es capaz de superar esos máximos anuales, ¿no estaríamos viendo otra divergencia alcista? No digo que vayamos a subir con fuerza, pero sí por lo menos que nos esté avisando de ese suelo de mercado. Sí, en este caso, desde luego, más Nasdaq que Nikkei, que el Nikkei todavía estaría en un movimiento bajista muy bien canalizado, tanto a corto plazo como a medio plazo. El Nasdaq, desde luego,
o el sector de la tecnología es el que mejor se está comportando en Estados Unidos. Concretamente en el Nasdaq, como bien comenta José María, hemos visto un apoyo muy importante en la zona de los 2.000 puntos, pero volvemos a lo mismo, nos estamos aproximando a esa zona de resistencia en los 2.400 puntos, donde es muy probable que puedan volver a colocar papel. Más que en la situación del Nasdaq, como hemos comentado, estoy muy atento a lo que pueda pasar con ese Dow Jones y ese S&P 500 al volver a intentar entrar en el movimiento lateral de la zona máxima que se perdió a la baja y que ahora debería actuar como zona de resistencia. Podemos comentar efectivamente que el Nasdaq es el índice americano con más fortaleza, pero yo pienso que los índices directores van a seguir siendo S&P 500 y Dow Jones. Y Victoria, dentro de la cautela, que veo que más o menos coincidimos todos, por lo menos con el Nasdaq nos fiamos o quizás ya ha subido demasiado y se nos ha escapado el tren. Nosotros, tanto en el Nasdaq como en el resto de los índices, lo que estamos analizando, por ejemplo, ahora que estamos en plena temporada de presentación de resultados, estamos analizando un pulso de por dónde están yendo dichos resultados. Parecía a priori que podía haber una decepción en estos resultados del tercer trimestre, puesto que los de primero y el segundo habían batido en gran medida las expectativas que había, y este último se podía haber sido un poco ambicioso. De momento lo que estamos viendo son indicaciones mixtas. Pues por ejemplo, una de las primeras compañías que publicó, Texas Instruments, lo hizo con una caída en el tercer trimestre del 7%, y además lo peor es que dijo que para el cuarto trimestre también iba a haber unas cuentas débiles, debilidad en el tercer trimestre, debilidad en el cuarto, y por un motivo muy claro, y es que ve que la demanda de componentes electrónicos pues no se está recuperando. Apple vimos como el día que presentó resultados tuvo su mayor caída de los últimos 3 años, y ¿por qué? Pues porque presentó unos resultados por debajo de lo que esperaba, y en el caso de esta compañía no estamos acostumbrados. Y por ejemplo Yahoo en el tercer trimestre ha tenido una caída en el beneficio del 26% con respecto al año anterior. No todo es malo, IBM y en especial Yahoo sí que han conseguido batir las expectativas de los analistas, pero al final lo que estamos viendo es que determinados mercados van a seguir débiles y por tanto pues estaríamos cautelosos, seguiríamos manteniendo nuestra recomendación de cautela. Y bueno, digamos un poco más a nivel macro, lo cierto es que, Victoria, parece que Europa se la estaría jugando ahora, o parece que podemos estar en unos días críticos que nos lo estamos jugando casi a todo o nada, ¿no? Parece que no se terminan de adoptar medidas, hay muchos rumores, muchas noticias, pero lo cierto es que estas no llegan. ¿Crees de verdad que esta semana, incluso hoy, parece, al final se tomarán las decisiones adecuadas, no digo para poner final a esta crisis, sino por lo menos para poner un suelo y empezar desde aquí poco a poco a recuperar, porque tanta incertidumbre ya sabemos que es lo peor para el mercado? Pues la verdad es que precisamente ahora, y en el día de hoy resulta muy curioso, pero resulta muy complicado responder a esta pregunta. ¿Por qué? Porque una de las cosas que pensamos que se están haciendo peor es esas dudas y esa falta de consenso dentro de las autoridades monetarias. A pocas horas de la cumbre del día 26 hemos visto cómo Juncker ha dicho que sí, que se va a salir de la reunión con propuestas concretas, mientras que Holanda dice que todavía va a tardar bastante en llegarse a alguna solución. Al final yo creo que los inversores lo que quieren ver hoy es que se toma alguna decisión en alguno de los puntos que están calientes. Ver si efectivamente el Fondo de Estabilidad se amplía hasta el billón de euros y si se va a flexibilizar o no, ver hasta dónde va a llegar la quita de la deuda griega, se habla del 50%, aunque algunos son muy reticentes a que se pase del 40%, y sobre todo cómo se va a afrontar la recapitalización de la banca europea. Y esto es precisamente lo que está levantando ampollas, porque dependiendo de la solución que se tome, las cosas se van a ver de manera muy distinta. Por ejemplo, si se implica finalmente al Fondo de Estabilidad y teniendo en cuenta que Alemania es el principal contribuidor, esto implicaría que se convertiría en dueño de los bancos franceses, y esto crearía un grave problema político. Por el contrario, si se implica al gobierno en la recapitalización de los bancos, por ejemplo, ya podríamos decir adiós a los objetivos de déficit por parte de Francia. Sí que parece haber un cierto acuerdo en que lo que necesita la banca son 100.000 millones de euros, y por ser muy concreto en el caso de España es muy importante que se diga cómo se va a recapitalizar. Si partimos, por ejemplo, de un supuesto de un 5% de descuento a la deuda española, y que solamente va a afectar a las grandes entidades, las sistémicas, las que tienen un balance superior a 150.000 millones de euros, pues solamente estaríamos hablando de recapitalizar BBVA, Santander, CaixaBank y Bankia, y hablaríamos de 19.000 millones de euros. Pero si lo extendemos a toda la banca española, ya estaríamos hablando de más de 40.000 millones de euros para cumplir esos objetivos del Tier 1 del 9%. Vamos a ver, por lo menos crucemos los dedos a ver si de una vez por todas se ponen de acuerdo y conseguimos que se recupere algo la confianza en la zona euro, ¿no?
Y ya por último, terminar, Alejandro, llegados a este punto y teniendo en cuenta un poco tu escenario inicial que nos has comentado, ¿qué estrategias crees más interesantes a día de hoy? Pues todo depende un poco si estamos en mercado, si queremos entrar en mercado. Si estamos en mercado, yo pienso que lo que hay que ir haciendo es ir ciñendo stops de forma agresiva, los últimos mínimos crecientes, porque estamos viendo movimientos muy volátiles. Igual que esto está subiendo de forma vertical, pues la caída podría ser en el mismo sentido. Entonces, si estamos dentro, comprados, ir subiendo stops. No tomar nuevos posicionamientos tendenciales alcistas, porque el riesgo quedaría muy alejado. Sobre todo para carteras de medio y largo plazo, solo volvería a tomar posiciones alcistas, por ejemplo, en mercado español, directamente sobre un IBEX 35, que supone diversificar la cartera en 35 valores a través de productos que lo repliquen, en torno a un IBEX en torno a 7.500 puntos aproximadamente, o en valores directores como Telefónica cerca de 13. Evitaría sector bancario. Para trading muy cortoplacista, estamos fuera de mercado, intentaría buscar un posible giro de mercado hacia la baja, una posición bajista en los índices donde nos lo permitan los reguladores, como por ejemplo los índices americanos. Mientras no se vuelva a meter en ese movimiento lateral que hemos comentado, estábamos hablando de entrar con un stop en torno al 1,5% o 2%, con el objetivo de buscar un potencial amplio. Entonces, volvemos a repetir algo que comentamos muchas veces. Más importante que acertar de forma consistente es que el beneficio que obtengamos en un acierto sea muy superior a la pérdida que tengamos en una posible equivocación, que desde luego van a existir y en muchas ocasiones. Entonces, se plantea un escenario donde hay mucho potencial, poco riesgo, pues quizás se podría intentar buscar un posicionamiento bajista, una posición corta cerca de esa zona de resistencia. Siempre vigilando el stop. Efectivamente, siempre vigilando el stop, que no vuelva a entrar en ese movimiento lateral. Victoria, sus apuestas de aquí al final de año. Pues nosotros creemos que aquí los inversores tienen dos alternativas: o meterse en activo refugio por las incertidumbres, pero teniendo en cuenta que puede haber una sobrevaloración, o bien meterse, por ejemplo, en renta variable, sabiendo que todavía hay incertidumbres y que tendría que ser más de una manera estratégica y no táctica, como sería la primera opción. Nosotros, a pesar de las incertidumbres, no decimos que haya que huir de la renta variable, pero sí que hay que extremar la cautela. ¿Algunos consejos que podríamos dar para invertir en renta variable? Pues intentaríamos huir de aquellas compañías que tienen una elevada exposición a contratos con la administración pública, porque van a seguir los recortes el año que viene en los presupuestos. Intentar también huir de compañías que tienen un endeudamiento excesivo, porque cuando haya que volver a negociar esa deuda, pues pueden encontrarse con problemas. Y coincido con el compañero, también intentar evitar el sector bancario, aunque a veces tengamos tentaciones, porque es cierto que hay algunas compañías que están por fundamentales baratas. Los consejos, pues seguir una estrategia value, intentar buscar compañías que tienen una buena diversificación geográfica, por ejemplo, tengan exposición a ciertos emergentes para evitar la ralentización que hay en las economías de las desarrolladas. Y también, por ejemplo, una de nuestras apuestas es elegir compañías que tengan una buena rentabilidad por dividendo, porque al menos eso nos vamos llevando por el camino. Y aunque tenga incidiendo en la rentabilidad por dividendo, BBVA Santander, que aunque sea el sector financiero, su rentabilidad es muy alta. Por supuesto, es uno de los que tiene mayor rentabilidad por dividendo, junto con bolsas y mercados, por ejemplo. Dentro del sector bancario, Santander sí que sería una de nuestras apuestas, y pensamos que es una de las entidades que al final salga reforzado. Va a seguir sufriendo por la situación actual y por el sector en el que está, pero pensamos que a medio plazo pues sí que puede ser una apuesta interesante. Muy bien, pues aquí finalizamos el programa. Muchas gracias, Victoria. Muchas gracias, Alejandro. Gracias. Esperamos haberle servido de ayuda y que por lo menos de una vez por todas se tome alguna decisión y dejemos de estar pendientes tanto de lo que pasa en Bruselas. Gracias.